Vender es más que un intercambio. El arte, la ciencia y la profesión que mueve al mundo. Buen día, jóvenes. Espero que estén bien. El día de hoy voy a platicar sobre un tema que, aunque ustedes no lo crean, ya forma parte de su vida diaria, aunque nunca lo hayan visto de esta manera. Quiero comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Alguno de ustedes ha comprado algo en esta semana? Puede ser un refresco, una torta, algún algo que usen para la escuela, libreta, no sé. O tal vez ayudaron a algún familiar a despachar en un negocio, a ofrecer un producto o a cobrar una venta. Si ya lo han hecho, felicidades. Ya formaron parte, de manera directa o indirecta, de un proceso que ha existido desde los inicios de la humanidad y que sigue moviendo al mundo entero, las ventas. Y aquí les dejo un dato que los va a sorprender. Actualmente en nuestro país, 1 de cada 5 trabajadores se dedica de alguna forma al comercio. Es decir, de cada 5 personas que ustedes conocen que trabajan, una muy probablemente vende algo. Puede ser en una tienda, en un mercado, de manera ambulante o incluso desde su casa. ¿Se imaginan la magnitud de esta actividad? El día de hoy van a descubrir por qué vender es tan importante. ¿De dónde viene esta práctica? ¿Qué características debe tener un buen vendedor? ¿Y por qué? Aunque no se hayan dado cuenta, muchos de ustedes ya han practicado el arte de vender alguna vez en su vida. Un poco de historia. Para comenzar a entender este tema, quiero que viajen un poco en el tiempo. Vender es una práctica que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de la humanidad y no siempre se hizo de la misma manera. Todo comenzó con el trueque. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? El trueque era una forma de intercambio que surgió en economías donde todavía no existía el dinero. Las personas simplemente intercambiaban productos entre sí. Por ejemplo, alguien podía cambiar unos kilos de maíz por unas gallinas o telas por herramientas. Era un sistema funcional, pero tenía un problema. Había que encontrar a alguien que quisiera exactamente lo que uno ofrecía y que además tuviera exactamente lo que uno necesitaba. No siempre era fácil. Después, llegó un invento que transformó por completo esta actividad, la moneda. Con ella, las personas ya no tenían que buscar ese intercambio perfecto. Ahora podían comprar y vender con mucha más facilidad usando el dinero como medio universal de intercambio. Más adelante, con el descubrimiento de la máquina de vapor y el surgimiento de la producción a gran escala en las fábricas, las ventas se volvieron todavía más complejas. Ya no bastaba con vender en el mercado local. Los productos comenzaron a viajar hacia otras regiones e incluso hacia otros países, como consecuencia del excedente de producción, es decir, de la gran cantidad de mercancía que ya no alcanzaba a consumirse únicamente en un solo lugar. Fue justo en ese momento cuando las empresas comenzaron a requerir personal capacitado para hacer negociaciones, personas con habilidades específicas para lograr que tanto el cliente como el vendedor obtuvieran un beneficio. Como pueden ver, vender no es algo del presente,
Su desarrollo ha atravesado diferentes momentos de la historia, transformando su sistema y su técnica de trabajo. De hecho, en las empresas actuales existen personas e incluso departamentos completos que se dedican exclusivamente a esta actividad. Una nota importante. Este mismo recorrido histórico del trueque a la moneda y de ahí al comercio a gran escala es muy parecido al camino que ha seguido el comercio en muchas comunidades como la nuestra. Primero, el intercambio de productos del campo entre vecinos. Después, la compra-venta con dinero en los mercados locales. Y hoy en día, gracias a mejores caminos, medios de transporte y comunicación, muchos productores ya pueden vender sus productos incluso fuera de su región. ¿Qué son las ventas y por qué son tan importantes para las empresas? Ahora bien, hablemos de las empresas. Una empresa es una unidad económica que se dedica a la producción o distribución de bienes o servicios con el fin de satisfacer una necesidad. Y para cumplir sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, toda empresa necesita de un elemento fundamental, las ventas. Les voy a hacer una pregunta para que reflexionen un momento. ¿De qué le serviría a alguien que elabora el mejor producto del mundo? Digamos, el mejor pan, el mejor queso o la mejor artesanía, si no sabe cómo ofrecerlo, ni cómo convencer a los demás de comprarlo. Exacto, de nada. Por muy bueno que sea un producto, sin ventas no hay manera de que ese esfuerzo se convierta en un beneficio económico real para quien lo elabora. El concepto de ventas, entonces, va mucho más allá de simplemente entregar un producto a cambio de dinero. Implica convencimiento, satisfacción y beneficios, tanto presentes como futuros, tanto para quien compra como para quien vende. Existe un autor de apellido Llamas que en el año 2009 definió las ventas como una ciencia que interpreta las características de un producto, ya sea un bien o un servicio, y que debe satisfacer al consumidor mediante técnicas adecuadas de convencimiento, beneficios y persuasión sobre la conveniencia de poseerlo o disfrutarlo de inmediato. Otros autores, por su parte, describen las ventas como un proceso de comercialización que se presenta entre dos partes que pueden ser personas o empresas, en el que se intercambia un bien o un servicio con un fin monetario. Las tres caras de la venta. Como ven, no existe una sola manera de entender las ventas. De hecho, podemos analizarla desde tres perspectivas distintas y quiero que las memoricen porque son fundamentales. Primero, la venta como ciencia, porque necesita de sistemas ordenados y lógicos implementados en técnicas que facilitan el proceso de vender. No es cuestión de suerte ni de improvisación, sino de método. Segundo, la venta como arte, por la capacidad de persuasión que tiene el vendedor hacia los clientes para lograr cerrar un trato en el intercambio de un producto. Aquí entran en juego la creatividad, la forma de comunicarse e incluso el carisma de la persona. Y tercero, la venta como profesión, porque requiere de conocimientos especiales y de una constante adaptación para inducir a la adquisición de un producto. Para que ustedes lo entiendan mejor, piensen en esto con una analogía. Vender es un poco como cocinar. Se necesita conocer una técnica, una receta, un método.
Eso sería la ciencia. Pero también se necesita un toque personal que haga único ese platillo. Eso sería el arte. Y por supuesto, se necesitan años de práctica para dominarlo por completo. Eso sería la profesión. Nadie nace sabiendo vender a la perfección. Esta habilidad se aprende y se perfecciona con el tiempo, igual que con cualquier otro oficio. El vendedor, los ojos y oídos de la empresa. Toda venta necesita de un profesional que realice las actividades necesarias para el intercambio de un bien o servicio. En pocas palabras, es imprescindible un vendedor. Los vendedores son quienes tienen contacto directo con el consumidor. Se convierten literalmente en los ojos, los oídos y el medio de información entre un cliente y una empresa. Un buen vendedor puede llegar a generar un vínculo especial con el comprador, lo que a la larga puede traducirse en beneficios como la lealtad de ese cliente hacia el negocio. Además, al ser el primer contacto con el posible comprador, el vendedor brinda a la empresa toda la información relevante que ha logrado observar en el trato directo con la gente. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Imaginen una pequeña empresa dedicada a la producción y venta de jabones artesanales muy parecida a los pequeños negocios familiares que seguramente conocen en la comunidad. Al mostrar su catálogo de productos, un cliente comenta que le gustó mucho la textura y la presentación en diferentes colores, pero que no le agradó el empaque porque lo encuentra aburrido y poco atractivo. Es muy probable que ese vendedor le informe esta observación a la compañía. Y si el personal que se envió a otras zonas recoge una opinión similar por parte de otros clientes, es probable que la empresa considere cambiar el diseño del empaque. Trabajando en conjunto con las áreas de mercadotecnia y producción. Esta observación jamás hubiera sido posible o hubiera sido mucho más difícil de detectar sin la intervención directa de un vendedor. Una nota. Este ejemplo nos deja una enseñanza valiosa. Cualquier persona que venda un producto, ya sea en un pequeño negocio, en un puesto de mercado o incluso de manera ambulante, está cumpliendo, sin saberlo, una función estratégica muy importante. Es el puente entre lo que la gente realmente necesita y lo que la empresa puede ofrecerle. ¿Qué características debe tener un buen vendedor? Ahora bien, no cualquier persona logra dominar por completo el arte de vender. Existen ciertas características y factores que son esenciales para desarrollarse en esta actividad. Se los voy a enumerar y quiero que reflexionen cuáles de ellas ya poseen. Actitud y aptitud, disposición, vocación, estudios, ética, reconocimiento, información continua y actualizada sobre los clientes, técnica de ventas, espíritu, constancia y cultura. Jóvenes, como pueden notar, muchas de estas características no son exclusivas del mundo de las ventas. Son habilidades que también les servirán en cualquier profesión que ustedes decidan estudiar o en cualquier proyecto de vida que decidan emprender. Los factores del éxito en las ventas. Además de las cualidades personales del vendedor, existen ciertos factores que hacen que una empresa tenga éxito en sus ventas. Anótenlos también porque son igual de importantes.
habilidad para escuchar y dar seguimiento, adaptarse al estilo de ventas según la situación y el cliente, tenacidad para mantenerse en contacto con el cliente, organización en las funciones de compras en tiempo y forma, buena comunicación verbal, interactuar con la gente entendiendo su contexto y sus necesidades, manejo de objeciones y habilidad para cerrar la venta. Aquí quiero compartirles un dato curioso, porque estoy seguro que muchos pensaban que vender bien significaba hablar mucho o ser una persona muy insistente. Sin embargo, si se fijan bien en la lista que les acabo de proporcionar, la primera habilidad que se menciona es saber escuchar. El mejor vendedor no es el que más habla, sino el que mejor entiende lo que el cliente realmente necesita. La tarea del vendedor precisa de características que no cualquier persona llega a adquirir fácilmente. Por eso se necesita entrega y constancia para lograrlo. Las ventas hoy. Ya para cerrar este tema, quiero compartirles algunos datos actuales que confirman todo lo que hemos visto hasta ahora. Hoy en día, las actividades relacionadas con el comercio y los servicios representan casi dos terceras partes de toda la producción económica de nuestro país, siendo por mucho el sector más grande de nuestra economía, muy por encima de la industria y de las actividades del campo. Y en cuanto al empleo, la cifra es todavía más reveladora. El comercio actualmente da trabajo a alrededor de 12 millones de personas en México, lo que equivale a una de cada cinco personas que trabajan en todo el país. Además, en el último año, el comercio fue precisamente el sector que más empleos nuevos generó de toda la economía nacional. Esto confirma algo que quiero que se les quede muy claro. Las ventas no son una actividad secundaria ni sin importancia. Son, literalmente, uno de los principales motores de la economía de nuestro país y también de las economías locales y comunitarias como la nuestra. Una nota, jóvenes, importante. Actualmente existen más de 2 millones de pequeños negocios de comercio al por menor registrados en todo el país. Tienditas, mercados, puestos y comercios familiares. Esto significa que gran parte de las ventas en México no ocurren en grandes tiendas ni en centros comerciales, sino en negocios pequeños y locales muy parecidos a los que ustedes conocen y frecuentan todos los días. Muy bien, jóvenes, para cerrar nuestro video de hoy quiero que hagamos un pequeño repaso de todo lo que vimos. Vimos que las ventas son mucho más que cambiar un producto por dinero. Son una práctica que ha evolucionado desde el trueque hasta el comercio internacional. Aprendimos que la venta puede entenderse desde tres perspectivas. Es ciencia porque requiere método. Es arte porque requiere persuasión. Y es profesión porque requiere preparación constante. También comprendimos que el vendedor cumple un papel fundamental como puente entre el cliente y la empresa, y que su éxito depende de características como la ética, la constancia, la buena comunicación y, sobre todo, la capacidad de escuchar a los demás. Y finalmente, los datos que revisamos nos confirman algo poderoso. Las ventas mueven a nuestro país, generan empleo para millones de familias y están sostenidas en gran parte por pequeños negocios como los que existen en nuestras propias comunidades. Así que la próxima vez que vayan a la tiendita, ayuden a vender a un producto de un familiar
o simplemente piensen en su futuro profesional, quiero que recuerden, saber vender no es un talento reservado únicamente para unos cuantos. Es una habilidad que se aprende, se practica y que puede abrirles muchas puertas en la vida, sin importar, jóvenes, la profesión que ustedes elijan. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por el video. Recuerden suscribirse al canal, no les cuesta nada, no les cobra nada la plataforma ni les quita mucho de su tiempo. Dejen su like, comenten y compartan. Saludos.